Cordial saludo para todos. En este instante vamos a ver la capacitación sobre dilución de medicamentos y medicamentos láser. En primer lugar, la dilución de medicamentos se define como la reducción de la concentración de un medicamento en una disolución. Recordemos que una disolución se compone de un soluto o una sustancia la cual va a ir disuelta en un líquido o llamado solvente. Es así como entonces se procede a la reducción de esa concentración de ese soluto en ese solvente, normalmente con la adición de más líquido solvente para poder bajar esa concentración. Se realiza la dilución de medicamentos con el fin de administrar los medicamentos a concentraciones toleradas por las venas periféricas y o centrales. Es decir, debemos llevar esos medicamentos a concentraciones que las venas puedan tolerar de manera que no se vaya a causar flebitis o daños en las mismas. Los aspectos que debemos tener en cuenta previamente antes de realizar la dilución de medicamentos, en primer lugar, es la presentación del medicamento. Es decir, debemos saber cómo viene el medicamento. Si ya viene líquido, sencillamente es llevar ese líquido a un volumen mayor, pero si por el contrario no viene líquido sino en polvo, él va a requerir una disolución previa, como por ejemplo la mayoría de los antibióticos que vienen en polvo. Normalmente se le debe adicionar entre 10 y 20 mililitros de líquido con el fin de devolver ese polvo en forma líquida y que pueda ser trasvasado a un recipiente de volumen mayor con el fin de realizar la dilución. Debemos saber en segundo lugar por cuál vena se va a pasar. Si es por una vena central, me va a tolerar una concentración mayor y no lo voy a tener que diluir tanto. Pero si se va a pasar por una vena periférica, debemos hacer una dilución adecuada de ese medicamento con el fin de que no le vamos a causar una lesión a esa vena. Debemos tener en cuenta la concentración a la que va a quedar esa mezcla. Debemos saber cuánta cantidad de medicamento va a ir en qué cantidad de volumen. Debemos tener en cuenta esa información. También debemos tener en cuenta qué vehículos son compatibles. Por ejemplo, si yo lo puedo mezclar en solución salina, si lo puedo mezclar en lactato o en dextrosa. No todos los medicamentos van a ser compatibles en esos tres líquidos que les acabo de mencionar. Por ejemplo, la piperacilina, tazobactam y la ceftriaxona no son compatibles con el lactato de Ringer. Entonces, si un paciente tiene de base un lactato de Ringer, necesariamente ahí habrá que, por otra vena, administrar estos medicamentos con una solución compatible, en este caso en solución salina. Debemos también aplicar cálculos matemáticos. Normalmente se aplica la regla de 3 con el fin de hacer los cálculos para realizar la dilución de esos medicamentos. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Debemos saber en dónde se va a preparar la mezcla, en un buretrol o en bolsa de líquidos. Esto de qué va a depender del volumen final al que yo vaya a realizar esa dilución. Recordemos que los buretroles traen un volumen total de 150. Es decir, si yo necesito, por poner un ejemplo, claritromicina, la claritromicina yo la debo diluir en un volumen final de 250, por lo tanto no me va a servir en un buretrol. Tengo que emplear una bolsa de 250 mililitros de solución salina. También, por ejemplo, ciprofloxacina. Cada 100 miligramos del medicamento debe ser diluido en 100 mililitros de solución salina. Si al paciente le ordenan 400 miligramos, tampoco me va a servir el buretrol y debo acudir a una bolsa de 500 mililitros. La mayoría de los medicamentos se pueden diluir en el buretrol, es decir, hasta 150 mililitros, pero van a haber algunas excepciones. Debemos tener en cuenta el volumen a preparar con el fin de decir en qué recipiente lo voy a realizar. Debemos saber la estabilidad de la mezcla. Lo que yo acabo de preparar, ese medicamento, cuánto es estable a temperatura ambiente o si lo tengo que
almacenar en la nevera y por cuánto tiempo, con el fin de preservar las propiedades farmacoterapéuticas de ese medicamento. Debo conocer las incompatibilidades con otros medicamentos con el fin de no irlos a degradar, generar precipitados que me puedan generar la aparición también de irritación y flebitis en las venas. Debo saber si ese medicamento es sensible a la luz. Si lo es, debo protegerlo con un equipo fotoprotector o emplear papel carbón con el fin de que el medicamento no sea afectado por la luz y se vaya a degradar. También debo saber si el medicamento es de alto riesgo con el fin de saber si lo debo administrar por bomba de infusión o si lo puedo administrar por un macro o microgoteo. Se debe tener documentado toda la forma de realización de esas diluciones, es decir, la velocidad de administración, los vehículos con los que se deben hacer las mezclas y las incompatibilidades. Todo eso debe estar documentado con el fin de que todas las personas que trabajen en la clínica y vayan a realizar las diluciones se haga de manera estandarizada y se evite la aparición de eventos adversos. Como vemos en ese dibujo, vemos que entre más oscura sea una sustancia, en este caso, más concentrado va a ser. Mientras más claro, va a ser más diluido, es decir, va a tener más líquido, la sustancia va a estar más disuelta. Un aspecto a tener en cuenta muy importante es el adecuado lavado de manos antes y después de administrar los medicamentos. Es importante con el fin de evitar la aparición de infecciones asociadas a la atención en salud que le podamos generar a un paciente, y más que son medicamentos administrados por vía intravenosa, pues más riesgo va a tener. También debemos realizar las diluciones en un ambiente adecuado, libre de toda contaminación de gérmenes, bacterias y todo tipo de agentes que me puedan contaminar el medicamento. Normalmente se realizan y se debe realizar en centrales de mezclas que son normalmente controladas y certificadas por el INVIMA bajo protocolos estrictos. Debemos utilizar los elementos adecuados como guantes y tapabocas con el fin de garantizar las técnicas asépticas adecuadas. Debemos identificar las dosis y las mezclas de cada paciente. Yo debo saber y marcar qué dosis contiene esa dilución, para qué paciente es, el horario, la frecuencia, con el fin de evitar la aparición de eventos adversos, que le vaya a administrar el medicamento al paciente que no es o el medicamento equivocado. En esta imagen podemos apreciar lo que les acabo de mencionar, una central de mezclas, la cual el INVIMA pues controla y certifica bajo estándares. Aquí se garantiza la aplicación de técnicas asépticas con el fin de preservar el medicamento. Vamos ahora a ver las unidades de medida. Esta nos ayuda a expresar la cantidad del medicamento en determinado volumen o la solución. Entonces, la cantidad del medicamento se expresa en gramos, miligramos o microgramos, y en el volumen en que va a estar lo vamos a expresar en litros o mililitros. Vamos a ver la definición de flebitis. La flebitis es la inflamación o infección de las venas. Existen tres tipos de flebitis: flebitis bacteriana, flebitis mecánica y la flebitis química, que es ocasionado por la administración de medicamentos infundidos a través de las venas. ¿Qué factores me favorecen la aparición de esta flebitis? En primer lugar, la administración de soluciones o medicamentos que sobrepasen el nivel de acidez o alcalinidad de la sangre, la infusión de medicamentos o soluciones con una osmolaridad o concentración aumentada, ya sea por una mayor dosis o por cantidad de diluyente inadecuada, un tipo de diluyente también y que me genere irritación, entre otras. La velocidad de infusión: si yo administro un medicamento muy rápido que me cause irritación, también me va a favorecer la aparición de esta flebitis. El tiempo prolongado de la infusión: hay infusiones que, si se dejan de manera muy prolongada, pueden favorecer la aparición. También es muy importante, después de administrar los medicamentos, principalmente los fármacos irritantes, debe haber una
un lavado de esa vena con solución salina o pues en este caso con la solución de base que tenga el paciente, con el fin de barrer ese medicamento de la vena y evitar que se pueda inflamar. También la administración de medicamentos sin disolver o precipitados y la administración de varios medicamentos por la misma vía pueden favorecer la aparición de esta flebitis. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos para realizar las diluciones, los cálculos con la regla de 3. En este primer ejemplo nos preguntan qué volumen de amicacina debemos extraer de la ampolla de 500 miligramos en 2 mililitros para obtener una dosis de 430 miligramos. En primer lugar debemos saber si ese medicamento ya viene líquido o no. En este caso la amicacina ya viene líquida, lista para extraer de la ampolla. Debemos saber la cantidad y el volumen. La ampolla viene de 500 miligramos en 2 mililitros y con esta información procedemos a plantear la regla de 3. La planteamos con la información de cómo viene ese medicamento. En este caso 500 miligramos están en 2 mililitros y abajo ponemos los 400 miligramos a cuánto volumen equivale. Recordemos que los miligramos debajo de los miligramos y la incógnita sería en este caso los mililitros. Entonces multiplicamos 430 por 2 y lo dividimos en 500. Cancelamos miligramos y nos va a quedar en mililitros. En este caso 430 por 2 dividido 500 me da 1,7 mililitros. Es decir, de la ampolla de 500 miligramos en 2 yo con una jeringa voy a extraer 1,7. Lo voy a llevar a un buretrol y con esto voy a garantizar que voy a administrar los 430 miligramos. En otro ejemplo, en este caso con la claritromicina, nos pregunta el volumen que debemos extraer del vial previamente diluido de 500 miligramos en 10 mililitros para obtener una dosis de 375. En este caso la claritromicina viene en polvo, por eso el ejercicio nos dice previamente diluidos, es decir, esos 500 los llevaron a 10 mililitros. Asimismo planteamos la regla de 3. 500 miligramos van a estar en 10 mililitros y los 375 entonces ¿a qué volumen equivale? Volvemos a aplicar la regla de 3, 375 por 10 dividido 500 nos va a dar 7.5, es decir que ese vial previamente diluido en 10 voy a sacar 7.5, lo voy a llevar a un buretrol, lo diluyo y con eso garantizo los 375 miligramos que me piden administrar. En otro ejemplo nos preguntan qué volumen de metronidazol debemos extraer del vial de 500 miligramos en 100 mililitros para obtener una dosis de 200 miligramos. En este caso el metronidazol ya viene de forma líquida, viene 500 miligramos en 100 mililitros, por lo tanto planteo la regla de 3 con esa información. 500 miligramos vienen en 100 mililitros, los 200 miligramos a qué volumen me equivale. Entonces 200 por 100 dividido 500 me da 40, es decir, del vial de 500 miligramos en 100 voy a sacar 40 mililitros, lo llevo a un buretrol, lo diluyo y voy a estar administrando los 200 miligramos solicitados. Pasando al otro tema, que son los medicamentos LASA. Los medicamentos LASA vienen una sigla en inglés que significa que se ven parecido y suenan parecido. Es decir, que aquellos que se parecen físicamente o que sus nombres suenan fonéticamente también muy similar. Como vemos en las dos imágenes, en la apariencia física de esos medicamentos, si uno no detalla el nombre, van a aparecer el mismo medicamento. Esto favorece la aparición de errores. Si nos dejamos llevar solo por la apariencia física o por su nombre, podemos dispensar un medicamento equivocado o administrar un medicamento equivocado a un paciente. Para evitar esas confusiones se recomienda que los medicamentos sean rotulados uno de los dos con un color diferente. En la clínica se tiene establecido que se emplee sticker de color azul, lo que indica al personal de la farmacia y de enfermería que debe tener precaución y rectificar muy bien su nombre nuevamente antes de su dispensación o administración.
Siguiendo esta técnica favorece que se pueda evitar la aparición de eventos adversos. Es importante también que no solo con estos medicamentos se rectifique el nombre, con todo se debe hacer, simplemente que con estos se debe hacer con mayor razón porque son muy similares en su apariencia o en su fonética. Muchas gracias.